Buenos días, mis amados hermanos, bendiciones para todos. Es un gozo verles un domingo más, poder compartir un domingo más con cada uno de ustedes. Hemos estado hablando durante todo este mes acerca del gozo de servir. Hemos estado hablando acerca del gozo de servir. Hoy vamos a estar hablando acerca de ser siervos de servir a la verdad, a la justicia. Y en verdad ha sido para nosotros importante durante todo este mes ir descubriendo la importancia de entregar nuestras vidas al servicio por completo del Señor. Y hemos aprendido del ejemplo perfecto que es nuestro Salvador Jesucristo. Allá en Marcos, el capítulo 10, el versículo 45, y es el versículo del mes. Esperamos que ya usted lo pueda saber de memoria. Dice Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Cuando hablamos del servir, debemos de entender y tener claro este concepto. El servir es una entrega al Señor, pero es una entrega total. Quiero decir que nuestro cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser, por completo, enteramente, debe de estar a disposición de nuestro Señor. Nuestro objetivo es darle a nuestro Dios honor y gloria con nuestra mente, con nuestro ser interior y también, por supuesto, con nuestro cuerpo. Nosotros hemos sido comprados y hemos sido escogidos para vida eterna como hijos de Dios. Y este regalo enorme, la vida eterna, debe de demostrarse, debe de evidenciarse con una vida por completo, totalmente entregada a nuestro Dios. Cuerpo, alma y espíritu, sirviendo al Dios verdadero. Para eso vamos a irnos al libro de Romanos, Romanos el capítulo 14. Romanos capítulo 6, perdón, versículos del 14 al 19. En la palabra del Señor, el libro de Romanos, el capítulo 6, versículos del 14 al 19. Y leo para ustedes, dice así la palabra del Señor, Romanos 6, 14 al 19. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este hermoso pasaje, Pablo lo escribe a la iglesia en Roma con el objetivo total y completamente claro y directo. Una vez que hemos conocido la verdad del Evangelio, una vez que hemos entendido la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hemos entrado en un proceso, hemos entrado en un hermoso tiempo que le hemos llamado la gracia. Vivimos bajo este espacio de bendición que se llama la gracia. Y nosotros ya no somos entonces esclavos del pecado, porque no estamos, en este caso, bajo la ley, como le sucedía a los antiguos que vivían bajo los conceptos directos de la ley, que no podían bajo ninguna circunstancia, ni con sus sacrificios, ni con sus rituales, ser completamente liberados de la maldición del pecado, sino simplemente era como cubierto el pecado. Nunca era quitado de en medio, como la obra preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora que lo hemos entendido, usted y yo tenemos que disponer nuestras vidas para servir al Dios verdadero, para servir a la justicia, para servir a la verdad y no para ser esclavos del pecado. El versículo 14, la palabra del Señor nos enseña que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Dice la escritura en el verso 14, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que el pecado no puede gobernarnos a ninguno de nosotros que hemos creído. No puede condenarnos el pecado. Sobre el pecado, sobre esa maldición del pecado, hay algo supremamente mayor.
y es el poder de nuestro Señor. La gracia de nuestro Dios es mayor que cualquiera de las maldades que cualquiera de nosotros pudiésemos en algún momento cometer. Ese amor de nuestro Señor, esa manifestación de su gracia es tan amplia, es tan gloriosa, que no hay absolutamente nada que pueda superar a esa gracia. Así que nosotros estamos bajo un periodo en el cual disfrutamos de esta bondad de nuestro Señor manifestada a través de su gracia como un don completamente inmerecido. Y el pecado no puede ni debería de gobernarnos, no debería bajo ninguna circunstancia ser nuestro Señor. Ya nosotros no estamos diseñados para obedecer al pecado, sino que estamos diseñados para vivir bajo la gracia redentora de nuestro Salvador. En pocas palabras, nosotros es como si hubiésemos muerto al pecado. Por eso es que somos unas nuevas criaturas. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, una vida que es en abundancia y gozamos de la esperanza de una vida eterna que hemos recibido y que la tenemos desde el momento en que hemos creído y obedecido el mensaje de la verdad. Así que hemos muerto literalmente al pecado, así también como Cristo lo hizo. Un poco más atrás, en el mismo capítulo 6, nota el versículo 10 y 11, la palabra del Señor dice, porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acerca de nosotros, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice este pasaje? Este pasaje nos está enseñando que todo nuestro ser por completo debe ser entregado y ofrecido al servicio de la justicia, al servicio de la verdad, al servicio de nuestro Señor. Hemos muerto literalmente al pecado. Nosotros ya no podemos seguir practicando el pecado, ya no queremos seguir practicando el pecado, porque si hemos salido de esa maldición y hemos sido libertados, ¿cómo podemos seguir nosotros viviendo en el pecado? El pecado no se puede enseñorear y esa ley que estaba sobre nosotros ha sido quitada por completo. Entender esto, entender que ya no vivimos para el pecado, sino que ahora vivimos para nuestro Dios, así como lo hizo el Señor Jesucristo y así como lo tenemos que hacer nosotros, es suficiente motivo. Entenderlo y comprenderlo es suficiente motivo para que nuestra vida por completo esté entregada al servicio de nuestro Señor. Ahora, dentro de las cosas que normalmente escuchamos cuando hablamos acerca de la gracia, y es algo pues sumamente común dentro de las iglesias modernas, hablar del tema de la gracia es como pensar que podemos hacer cualquier cosa y que la gracia del Señor nos ha de cubrir. Y realmente esto es una idea que viene directamente del enemigo. No es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y como les digo, no es que tenemos licencia para pecar. La gracia no es una licencia para pecar. Esto es una tergiversación terrible de lo que está explicando la palabra del Señor. Una vez que hemos venido a los pies de Cristo, usted y yo hemos sido lavados y hemos sido purificados con esa sangre de Cristo. Nuestra mente y nuestro corazón y nuestro cuerpo cambian de objetivo y ya no vivimos igual que el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, sino que ahora vivimos para el Señor. Los objetivos cambian por completo. Es decir, una persona que ha venido a los pies de Cristo, una persona que ha conocido la verdad, ya no puede anhelar estar otra vez en el mundo, ni puede justificarse y decir que podemos hacer lo que queramos porque la gracia del Señor siempre nos va a cubrir. La gracia del Señor actúa inmediatamente cuando un pecador se arrepiente de su pecado. Allí viene la gracia del Señor y no importa si usted en el pasado fue ladrón, fue un homicida, fue un adúltero, fue un fornicario, no importa si en el pasado usted fue un asesino, lo que haya sido en el pasado, usted se arrepiente de eso, cambia de rumbo y pone su mirada en esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y ella te va a cubrir y por completo eliminar nuestro pasado, nuestros pecados, nuestra vida pasada queda absolutamente muerta
en esa cruz. Y cuando resucitamos en Cristo Jesús, resucitamos para una nueva vida en Cristo, no para seguir siendo igual. Por eso el versículo 15 dice la palabra del Señor, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta sería, en ninguna manera. En ninguna manera. En pocas palabras, yo quiero decir esto, mis amados hermanos: vivir desordenadamente, para los que hemos creído en Cristo, es una evidencia de que aún no somos salvos. Un creyente que desee, que anhele el mundo, que busque la manera para participar de este mundo y alejarnos de la verdad del Señor, no congregarnos, no orar, no buscar de su presencia, no servirle a nuestro Dios, es una evidencia de que quizás usted no ha entregado su vida por completo al Señor. Porque dice la Escritura que el árbol bueno siempre dará frutos buenos. El árbol que es malo va a dar frutos malos. Y si el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, si Él ha venido a mi corazón, si Él ha transformado mi vida, si me ha sellado y le pertenezco a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo yo voy a decidir entregar mi vida al pecado? Yo debo de estar deseando cada día entender esta verdad y querer cada día buscarle más, tener más tiempo en su presencia, aprender más de su palabra, compartir con personas que me motiven espiritualmente y no con personas que me desanimen. Yo debo de estar como cristiano orando día tras día para que todas estas cosas que estamos viviendo en estos tiempos se acaben y pronto podamos tener la comunión en los cultos como solimos hacerlo siempre. Debemos de estar anhelando ese momento, debemos de estar anhelando ese momento de encontrarnos, debemos de estar anhelando ese momento para volver a compartir la palabra, para ir a las casas de las personas que no conocen del Señor y presentarles el evangelio tal cual está escrito. Debemos anhelar este momento y no debemos estar pensando en vivir en el pecado. Una persona que ha tenido la oportunidad de conocer cognitivamente el evangelio, entenderlo y practicarlo, es motivado a la obediencia, es motivado a servir al Señor con todo su ser, enteramente y por completo. Allí tú te vas a dar cuenta si el Espíritu Santo ha sellado tu corazón y si has entregado tu vida enteramente al Señor. Nosotros ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, ya no agradamos al Señor con rituales como lo hacían los antiguos. Ya no agradamos al Señor guardando días de reposo o ciertas fiestas. Ya no agradamos al Señor absteniéndonos de ciertas comidas que tal vez para ellos eran inmundas. Hoy en día, usted y yo agradamos al Señor sirviendo con nuestras vidas en obediencia a la palabra de Dios. Este es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia no es darnos una licencia para pecar. El propósito es aprovechar este conocimiento, esta nueva vida, este nuevo enfoque con el que nosotros tenemos y que nuestra mente, nuestras palabras y nuestros actos estén ofrecidos a la obediencia y al servicio de nuestro Dios. Es decirle a mi Dios, aquí estoy, Padre, y tú puedes hacer con mi vida lo que tú quieras. Si tú quieres que yo sea un instrumento para compartir la verdad a mis familiares, si tú quieres que yo sea un instrumento en mi trabajo, si tú quieres que yo te sirva ministerialmente en la obra, aquí estoy. Todos mis talentos, todos mis dones y todos mis recursos son tuyos. Aquí está mi vida. Ahora, una persona que está deseando ofrecer su cuerpo al pecado, ofrecer sus recursos hacia el pecado, que su mente es un taller de Satanás, que sus palabras no son de edificación, quizás habría que preguntarnos un poquito: ¿sigues en la ley? ¿Sigues en la maldición del pecado? ¿O estás bajo la gracia? Y una persona que entiende esta verdad cambia radicalmente su vida. Nosotros tenemos que hacer un cambio absoluto en nuestra vida y en nuestro corazón. Este cambio absoluto nos lleva a un principio fundamental sobre el cual nosotros basamos el servicio. Y recuerde, el servir trae gozo. Todo lo demás que está ligado al pecado solamente trae desgaste. Y la palabra clave es la obediencia. La obediencia. Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecerle. Y Dios quiere que nosotros le obedezcamos de corazón,
enteramente. Ve al versículo 17 conmigo. El versículo 17 dice la palabra del Señor: pero gracias a Dios que aunque erais, y note esta palabra, erais esclavos del pecado, habéis obedecido, y le añade, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis ahora entregados. Cuando habla de aquella doctrina, por supuesto que se refiere al Evangelio, que es la obra preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y gracias a Dios, dice el versículo 17, que nosotros éramos en otro tiempo esclavos del pecado. Se vivía bajo el señorío, bajo el mandato de las concupiscencias, bajo el mandato de las directrices de este mundo, bajo el mandato del pecado. Así se vivía. Así se vivía obedeciendo únicamente a lo que mi Dios, el mundo, la concupiscencia y el pecado me ordenaran. Eso hacía mi cuerpo, eso hacía mi mente, eso hacían mis palabras, y era totalmente destructivo, primero para mí mismo y también para las demás personas. Y estas repercusiones traen consecuencias de generaciones en generaciones por haber entregado nuestros miembros al pecado. Pero esto éramos antes, ya no somos esclavos. Jesucristo mismo dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Ahora, dice la Escritura en el versículo 17, nosotros hemos obedecido. Y hay personas que quieren obedecer a la verdad, pero tal vez no lo quieren hacer enteramente. Tal vez quieren ser obedientes en algunas partes o les encanta escuchar ciertas cosas del Evangelio. Pero existen otras a las que no tal vez estén dispuestos a obedecer. Y este punto es el que quiero llegar y con la introducción lo dije a cada uno de nosotros. El servir al Señor es una entrega total e involucra nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. En pocas palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Todas ellas están íntimamente ligadas a la obediencia por completo, de corazón. Y el corazón involucra también esta parte emocional. Es decir, Dios quiere que nosotros estemos gustosamente obedeciendo su palabra. Cuando la Escritura nosotros nos manda tomar nuestra cruz cada día y seguir, cuando la Escritura nosotros nos dice que tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia, nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo gustosamente. Ya no vivimos bajo la vanidad de este mundo, ya no vivimos bajo la vanidad de los ojos, ya no vivimos bajo la mancha del pecado, bajo nuestra propia concupiscencia, alimentando para los deseos de la carne. Ahora vivimos para agradar y honrar el nombre de nuestro Salvador. Él se convierte ahora en nuestro Señor. Y es su palabra lo que nosotros queremos imitar. Es su palabra lo que nosotros debemos anhelar, experimentar, obedecer de corazón y llevarlo a la práctica. Y que de esta manera nosotros podamos impactar las personas que están a nuestro alrededor. Y me encanta la forma en que termina el versículo. Dice: a la cual fuisteis, y nota esta palabra, entregados. Entregados. Es decir, Dios quiere que nosotros le ofrezcamos una entrega por completo de nuestra vida. Es decirle al Señor: ok, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, mis emociones, y aquí está mi cuerpo. Todo junto te lo entrego en tus manos. Y quiero que tú hagas con ellos lo que tú anheles. Y es estar en completa disposición de la justicia. Es obedecer por completo a la verdad. Dios quiere que nosotros ofrezcamos nuestros miembros para servir a la justicia. Ya no para servir al pecado. Nota el versículo 19. Dice Pablo, hablando a los romanos: ahora hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así que, como para iniquidad, en el pasado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora los debemos de presentar para santificación y presentar nuestros cuerpos o nuestros miembros por completo para servir a la justicia. Y este es el anhelo del Señor de corazón para cada uno de nosotros. ¿Quieres experimentar el gozo?
¿Quieres experimentar un gozo completo? ¿Quieres sentirte completamente pleno, lleno, satisfecho, con una consigna clara de para qué fuiste creado? Tienes que ofrecer tu vida para servicio del Señor. Tienes que decidir servir a la justicia y no servir al pecado. Y esto lo he repetido varias veces durante estas enseñanzas. Recordemos que el pecado es una maldición que entró al mundo. Nunca en la práctica del pecado encontraremos satisfacción. Nunca. Es imposible. Es imposible. Porque literalmente nos estamos contaminando cada día más. Dios quiere que presentemos nuestros miembros para santificación y que sirvamos, en este caso, a la justicia. Ya no podemos ofrecer nuestros cuerpos a la inmundicia. Si en el pasado alguno de nosotros hicimos con nuestros miembros, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos y nuestras palabras cosas que no eran agradables al Señor, todo eso tiene que quedar clavada en esa cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que cambiar por completo nuestra mentalidad y decirle al Señor: si antes yo fui esto desaparece, porque ya murió el viejo hombre que había en mí. Ahora hay una nueva criatura que tiene un propósito muy diferente con su mente, con su corazón y con su cuerpo. Y quiero entregarlo por completo como un sacrificio vivo, santo y agradable a mi Dios. Y ese es el propósito que Dios busca en cada uno de nosotros. Cuando habla de presentar nuestros miembros para servir a la inmundicia, si alguna persona en el pasado le gustaba hurtar, Pablo utiliza ese ejemplo también. Él dice: si alguno hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos. Y aquí viene el ejemplo perfecto. Si alguna persona hurtaba y tenía que ver con esta acción de tomar con nuestras manos algo que no nos pertenecía, dice la Escritura: no lo haga más. Y este es el arrepentimiento. El arrepentimiento es esa toma de decisión absoluta por cambiar la dirección en la que yo iba. Si una persona tenía en su mentalidad y en su corazón ese deseo por hurtar, Pablo dice a través de la palabra: ya no lo haga más, sino todo lo contrario, trabaje. Y el trabajar sería la forma honrada en la que nosotros nos ganamos el sustento con el cual vivimos y compartimos todos los días. Y el hecho de trabajar se utilizan también, obviamente, las manos. Y nuestra mente y nuestro corazón se dispone para hacer algo totalmente positivo, totalmente productivo, para sustento, en este caso nuestro, de nuestras familias, y también para compartir. Dice la Escritura: haciendo con sus manos lo que es agradable delante del Señor, y que tenga también para compartir con otros. Es un cambio absoluto y es una disposición absoluta de nuestros miembros para la obediencia de nuestro Salvador. Mi amado hermano, cada uno de nosotros debemos de tomar una decisión cada día y levantarnos con esta disposición y entender: si la gracia del Señor, si esa gracia salvadora ha venido sobre mi vida, yo necesito evidenciarlo. Y necesito evidenciarlo de una manera muy clara, muy concreta, y que las demás personas puedan ver que mis pensamientos, que mis palabras, que mis emociones y mis acciones son muy diferentes a las demás. Que ya yo no tengo una vida destinada para servir, en este caso al pecado, sino que mi vida está completamente dispuesta para servir a nuestro Salvador Jesucristo. Existen muchísimas personas en este mundo que su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio termina en cosas vanas. El día del pago simplemente se despilfarra en cosas vanas, porque su mentalidad, su cuerpo, su vida como tal, sigue siendo esclava del pecado. Pero aquella persona que ha gozado, que entiende, que sabe para qué fue hecho una nueva criatura, todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda su mente, toda su vida, la ofrece para el servicio de la justicia, para aquellas cosas que son agradables a nuestro Dios, para aquellas cosas por las cuales Él nos ha llamado, para que podamos ser ejemplo a otras personas. Usted y yo, que estamos bajo la gracia, que entendemos la bendición que esto significa, ya no debemos de anhelar vivir para el pecado, debemos de anhelar vivir para el Señor, debemos de anhelar cada día presentarnos delante de Él en adoración,
postrarnos delante de Él, doblar nuestras rodillas en oración, interceder los unos por los otros, abrir las escrituras, memorizar la palabra del Señor, pensar a través de esta meditación de las escrituras en las cosas que debo de seguir trabajando en mi vida para agradarle a Él, orando cada día, pidiéndole al Señor por sabiduría, por prudencia al hablar. Debemos de pedirle al Señor cada día que nos llene de humildad, de sencillez, que nos dé esa sensibilidad para conocer las necesidades de los demás y poderles también ser de bendición para sus vidas. Debemos de estar anhelando congregarnos y debemos de pedirle mucho al Señor que lo más pronto posible podamos tener esa bendición de congregarnos como lo solíamos hacer y juntos edificarnos en amor. Mi amado hermano, usted y yo debemos de servir a la justicia y que todo lo que hagamos enteramente, espíritu, alma y cuerpo, glorifiquen al Dios verdadero, que le den la gloria y la honra de vida a su nombre, porque Él se lo merece. Él se entregó por cada uno de nosotros y ofreció su vida por cada uno de nosotros, con el único objetivo de que también nosotros ya no vivamos para el pecado, sino que vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Que tengan una excelente semana. Dios me los bendiga, me los guarde profundamente y que podamos meditar en esta verdad para que así decidamos cada día servir a la justicia. Acompáñenme en oración, por favor, y dígale: Señor, gracias porque tú me has comprado a través de la sangre preciosa de ese cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. Gracias porque has perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros, pero no con el objetivo de que yo pueda vivir desordenadamente. Todo lo contrario, Señor. Es porque he entendido que la vida de pecado solo lleva a la destrucción. Y ahora anhelo con todo mi ser vivir para ti. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mis emociones, mis palabras, pero también mis acciones, porque anhelo que las demás personas que están a mi alrededor puedan disfrutar de una persona que ha sido cambiada y moldeada por la obra preciosa de nuestro Salvador Jesucristo y que sea de esperanza para aquellos que también anhelan una vida diferente. Padre bueno, gracias por todas tus bendiciones y gracias por el gozo que nos da servirte a ti. En el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Un gozo compartir un poco más con ustedes. Bendiciones de lo alto.